Contigo. 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 Bueno, pues seguimos con nuestro programa. Parece ser que hemos comenzado un poco caldeado, un poco calentito, con diferentes temas que están ocurriendo en nuestra isla de Lanzarote, temas sociales, que son los que realmente preocupan porque son los temas donde está padeciendo la población, nuestra gente. Pues lo hemos dado a conocer para que le llegue a nuestra audiencia y también, lógicamente, para que le llegue a esa clase política que gobierna en nuestras instituciones oficiales. Pero seguimos con nuestro programa y en el día de hoy vamos a entrevistar pues el portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo. Fue expresidente hasta la pasada legislatura. Hablamos de don Pedro Sonquines. Buenas tardes, caballero. Hola, muy buenas tardes. Pedro, Coalición rechaza de alguna manera pues la politización del tribunal para elegir a la directora insular de apoyo a la presidenta. ¿Considera usted que en este tribunal hay algún político metido? Bueno, vamos a ver, no lo consideramos. Nos consta que lo preside además una consejera del Partido Socialista, por decreto de ella, nombrándose a sí misma, ¿no? De la que tiene delegadas las competencias para esta cuestión. Y nosotros lo que rechazamos es la politización de cualquier tribunal. Hace ya muchos años que, en algunos casos, por imperativo legal, los políticos desaparecieron de los tribunales de contratación, por ejemplo, ¿no? De cualquier tipo de obras, suministros o servicios, y también de las ofertas públicas de empleo. En este caso, cierto es que al tratarse de funcionarios eventuales, digamos, porque se trata de altos directivos o directores insulares, como sabe, el Cabildo ha creado algunas plazas más, por ejemplo, uno de apoyo a la propia presidenta, que es el caso que nos ocupa, o también director insular de ordenación, que son los que han salido. Los tribunales los preside, no como en el resto y como hace ya muchísimos años, como le digo, venía ocurriendo en la corporación, que podrá ser legal, pero desde luego no es ético ni estético, que los presida precisamente, si se trata de una oferta pública de empleo, uno de los consejeros del Cabildo, en este caso una consejera. Eso no es una creencia, está constatado, y nosotros lo rechazamos, por supuesto. Ese nuevo cargo de director insular de apoyo a la presidencia y organización y planificación, ¿para qué sirve realmente? Pues no lo sé, habrá que preguntarle a la presidenta. La verdad es que no tiene precedente. En el pasado, cierto es que también había directores insulares en la plantilla, uno menos que ahora, por cierto, y no había ningún coordinador insular, que es una plaza de nueva creación, que también sacarán, supongo, en breve a oferta pública. Ocurre que en la entrevista es la que determina, ¿no?, quién resulta finalmente el elegido. ¿Se oyen? Pues nombres, claro que sí. Nosotros no tenemos constancia, ¿no?, de que esto sea así, pero cierto es que será el tribunal quien decida quién resulta finalmente el elegido en esa oferta pública de empleo, supuestamente en igualdad de condiciones, ¿verdad? Y es ahí donde entendemos que desde luego no resulta muy ético y desde luego nada estético que esté presidido el tribunal pues por una de las consejeras de la presidencia, ¿no? Uh-huh. Yo tenía pensado, la verdad, que yo tenía pensado que esta vieja costumbre habría desaparecido de los tribunales y que de alguna manera pues ya no estaba formado por los políticos, porque como bien dice usted, es poco ético y poco serio que la presidencia de un tribunal pues la ocupe una señora que es política, ¿no? Y habían desaparecido, como le digo, no creía usted mal. Ocurre que han vuelto a las viejas prácticas, no solo en esto, sino en muchos otros aspectos de la gestión de esta primera institución que, como nosotros venimos diciendo, obedece a un pacto de intereses políticos de dos personas, en este caso, sin ningún tipo de proyecto, ¿no? Sí, además, Ni de isla ni de ciudad. Como bien dice usted, suenan nombres. A mí me han llegado dos nombres, lógicamente, no tanto para un cargo como para el otro. Si al final, dentro de unos días, se hace realidad esos rumores y esos nombres que hacen en la calle, a mí me daría mucho que pensar, ¿no?
Mm. Bueno, habrá que esperar. Como le digo, nosotros no podemos hacernos eco, entre otras cosas, porque hay personas implicadas y si finalmente no resultase así, pues no hay ninguna necesidad de estar señalando absolutamente a nadie. Claro que si ocurre, desde luego que pues se habrán confirmado, ¿no? Desde luego los malos pensamientos, si usted me permite la expresión, ¿no? Ah, Porque para este viaje no hacían falta estas tan- alforjas, ¿no? tanta... La verdad que sí. Vamos a ver, a nadie se le esconde la grave situación que en estos momentos estamos padeciendo en la isla de Lanzarote, la peor crisis sanitaria y económica de la historia. Y sin embargo, esta presidenta no para de crear puestos de asesores, directores y coordinadores. Le pregunto yo a usted, que fue presidente, ¿es necesario para llevar una presidencia del Cabildo contratar a tantos asesores, directores y coordinadores? Mm. Bueno, a ver, como le digo, siempre los hubo. Asesores los hubo en el pasado mandato y directores también, pero ni tantos, ni coordinadores tampoco. Y sobre todo, todos tenían un papel funcional claro y definido en un área de responsabilidad. A nosotros nos sorprende sobremanera, especialmente en esta circunstancia, como usted dice, ¿no? Que no existían antes, que además de las distintas áreas de responsabilidad que tienen los consejeros y los distintos departamentos, se cree una de apoyo específico a la labor de la presidenta que ya cuenta. Hablando de dispendios con cerca de media docena, ¿no? De empresas contratadas de todo tipo para su autobombo personal y en redes. Otra cosa no, pero la presencia mediática de la presidenta en todo tipo de medios de este tipo y naturaleza, con un soporte, insisto, empresarial impresionante, tampoco tiene precedentes, ¿no? Y eso es lo que no se entiende muy bien en estos momentos, ¿no? ¿Sabría usted indicarme más o menos, digo yo, cuánto dinero puede estar gastando esta presidenta en su promoción personal? Claro, es que se considera promoción personal. No me atrevería a dar una cifra, pero ya digo, hay muchísimos contratos que rondan pues, los 30, los 50.000 euros, debe haber como media docena, que tienen que ver con su proyección personal. Además, hay una noticia que he podido leer. Es que Coalición se congratula de que el Cabildo corrija, de alguna manera, y recupere parte de la ayuda al sector pesquero. ¿Qué había pasado, Pedro? Mm. Bueno, ahí lo hemos contado, el sector pesquero, especialmente las cofradías, el año 2020 no recibieron nada. La promesa fue que en el año 2021 se les doblaría. Lo cierto es que en el año 2021 en los presupuestos no aparecía nada y en el plan estratégico de subvenciones, que cuenta las intenciones del gobierno para cuando incorpore los remanentes, pues habían pintado la mitad de lo que tenían antes de la pandemia. Esto lo denunciaron las cofradías, nosotros nos hicimos eco porque así es, y el consejero, mintiendo, porque es la verdad, dijo que ya estaba previsto y las cofradías lo sabían, porque el plan estratégico contemplaba doblarles las ayudas. Es mentira, y además lo hemos demostrado, hemos enviado el plan estratégico que aprobó el Pleno de la Corporación, donde se comprueba que efectivamente existía la mitad. Pero bueno, lo cierto es que finalmente ni siquiera han esperado ante la presión que hicieron las propias cofradías y en este caso la oposición, ni siquiera han esperado la incorporación de remanentes, han modificado los presupuestos actuales, han cogido los recursos del capítulo 2 de gastos corrientes de pesca, que supongo tendrán que reponerlos porque si no, no podrán funcionar, para demostrar que tenían la razón, que no tenían, pero sí que cumplirán con doblarlo, como le digo, ni siquiera han esperado la incorporación de remanentes, han limpiado el capítulo 2 de pesca, lo han dejado prácticamente sin recursos, pero para las cofradías, y esto es algo de lo que yo me alegro, finalmente sí que van a cumplir con la promesa hecha en su día e incumplida hasta hoy, que hubo comisión de Hacienda y se ratificará en pleno. Por lo tanto, felicidades, rectificar es de sabios en este caso. Lo que no van a rectificar es admitiendo que no era así o que les habían engañado y que lo que habían aprobado no obedecía a esa promesa, como antes le acabo de decir. Supongo que lo que harán ahora es, cuando incorporen los remanentes, reponer el capítulo 2 en lugar de doblar a las cofradías, que ya cuentan
con lo prometido, y yo me alegro por ellos y les felicito. En definitiva, esto es lo importante. Bien, es verdad que el sector de la pesca tiene menos de la mitad de ayudas, aún así con todo, que antes de la pandemia, porque hubo 100.000 euros en los años 2020 también y 19 de ayudas a la pesca de litoral. En este caso era pues, para los autónomos, entiendo, que se dedican a la pesca, para inversiones y demás, que ahora ya no están, ¿no? Quiero decir con esto que se aumentan unas pero se disminuyen otras. Por parte de los cofradías se pueden dar con un canto los dientes. Y aparte de las cofradías, ¿existe alguna otra asociación pesquera que se quedará sin ayuda? Pues sí, ya que me lo pregunta, hay una asociación de La Santa, Piedra La Santa creo que se llama, de pescadores Piedra La Santa, que también tenía una pequeña ayuda. Es verdad que no está constituida en cofradía como tal, pero sí que reúne pues a los pescadores de ese pequeño puerto de la Santa, que se les ha pasado por alto y no la han incorporado. Espero que lo hagan, ¿no? Cuando incorporen las remanentes o con una nueva modificación. Y hablando del mar, ¿qué opina usted sobre las aulas marinas que pretenden colocar en diferentes puntos de nuestra costa? Bueno, este es un tema ciertamente controvertido, desde luego. Si uno imagina que toda la mancha, digamos, que aparece en ese plan rector fuese ocupada, incluidas zonas turísticas y tan cerca de la costa como se han instalado otras, con las consecuencias que ha tenido para Playa Quemada, sería un absoluto desastre. Aquí es verdad que todos debemos, en alguna medida, entonar el mea culpa, en el sentido que este fue un plan que se empezó hace muchísimos años. El plan insular no ordenaba recursos marítimos. Me refiero al plan insular, que quedó sobre la mesa cuando, por cierto, el Partido Socialista de Marco Vergajo estaba en la responsabilidad. Ahí estaba y ahí está, y no han movido absolutamente nada, ni me temo que moverán de aquí a finales del 2023. No entró en la ordenación de estos recursos, y quizás todos, yo mismo lo asumo, podemos entonar el mea culpa de falta quizá de celo y de estar en el desarrollo, ¿no? del detalle. En cualquier caso, lo que sí sorprende es que dónde estaba, ¿no? El Partido Socialista entonces. No presentó alegaciones tampoco, ni como organización política, ni la alcaldesa de San Bartolomé, que era la secretaria general del Partido Socialista, municipio afectado también por esa ordenación, tampoco presentó entonces ninguna alegación ni observación a ese plan de ordenación. Que lo único que lo hizo fue el ayuntamiento de Yaiza y las patronales, si no me falla la memoria, de la Cámara de Comercio y Asolán. Eso por un lado, que dónde estaban, ¿no? Quienes ahora se rasgan las vestiduras. Y por otro, si no están de acuerdo, ahora, cuando uno tiene la responsabilidad, en lugar de como con todo, usted sabe que todos los males del Lanzarote y de Canarias al menos son culpa de los gobiernos anteriores, incluso 2 años después de Sí. estar gobernando. Y en este caso también, oiga, pues si a usted no le gusta ese plan rector y está gobernando, cámbienlo, ¿no? Es así de sencillo, ¿no? A mí me gustaría saber una cosa. ¿Tiene esta señora, digo yo, algún tipo de competencia en sanidad? Se lo digo porque todas las noticias sanitarias y consejos en referencia al COVID lo da ella. Bueno, pero este es un acuerdo. Ustedes se cuenta que en ningún lugar del mundo el COVID está suponiendo ningún desgaste ni castigo para los gobiernos por mal que lo hagan. Mire que lo han hecho mal en España, ¿eh? Ujú. Y miren el premio que recibió el ministro, ¿no? En Cataluña. Lo digo porque la gente lo que espera, y es normal, es una cuestión psicológica, es unidad y respaldo político en torno a quien esté gobernando, sea del color que sea. Ella lo ha entendido así, el gobierno de Canarias también, y deben tener algún pacto o acuerdo de partido para que en otras islas no pasa, que yo sepa, toda la información desde el punto de vista sanitario en torno al cual la población pide unidad, y unidad hay, desde luego. Nos hemos respaldado prácticamente en todo, salvo los últimos desmarques que usted habrá visto, el partido como organización, exigiendo que se cumplan las normas sanitarias en materia de asistencia de público, de mercados agrícolas, que Lanzarote es diferente en todo eso, y en la cultura también. Como usted sabe, Lanzarote
Es diferente. En esto también decía que parece, ¿no?, como que hay un acuerdo por permisividad y por interés político, en este caso del gobierno, de que sea la presidenta del Cabildo, sin competencia alguna en materia sanitaria, quien se erija en la portavoz sanitaria del gobierno de Canarias. Y eso lo hemos vivido desde el comienzo de la pandemia, ¿no? Claro, Con, pero uh-huh. yo entendía que había una directora insular aquí en Lanzarote. ¿Usted sabe cómo se llama? Yo la verdad es que la desconozco, de verdad es que no conozco su nombre. mm, mm, Pero me imagino que eh, entre sus competencias está esa. es Aparicio, ¿no? Yo Sí. ahora mismo me he quedado un tanto fuera de juego. Sí, la verdad que si Por eso usted no le lo decía si usted conoce, sabe menos cómo lo se llama, conozco ¿no? yo. Y no la conozco porque precisamente no está haciendo su labor, su gestión como directora insular. Mm. Ese es el problema. Bueno, ya le Pero digo. bueno, además existe un consejero de sanidad dentro del Cabildo. Sí, también, y tenía sentido cuando teníamos un hospital insular. Ahora no tenemos hospital insular ni por supuesto, ninguna competencia en materia sanitaria, pero sí conservamos a un consejero Ajá. de sanidad. Ujú. Me decía usted, hizo mención así por arriba, como que no quiere la cosa, pero yo le voy a preguntar. ¿Considera usted que las instalaciones deportivas deben ya, de alguna manera, estar todas abiertas y permitiendo la presencia de público que permite las medidas de seguridad? No lo considero yo, lo considera la Dirección General de Salud Pública y el Gobierno de Canarias, que en su decreto ha permitido siempre la asistencia a público. Es verdad que con restricciones en los niveles, en el nivel 2, en el que estuvimos, en el que volvemos a estar. Sin embargo, la presidenta defiende en el seno de esa mesa insular la prohibición de asistencia de público a las instalaciones deportivas, insisto, contraviniendo. Además, cuando no hay, no solamente no hay, ¿no?, ninguna prueba o indicio de que la asistencia de público en instalaciones deportivas sea un especial foco de contagio, sino justo todo lo contrario. Ayer escribía, bueno, mi secretaria en las redes, que le gusta ironizar con este asunto, que su hijo le preguntaba: pero mamá, ¿no me vas a venir a ver? Se lo trataba de explicar y ella le respondía: bueno, hijo, tranquilo, yo te lo explico mañana en el bingo o en el teatro, que ahí sí podemos ir juntos, ¿no? Es decir, es realmente grotesco, ¿no?, lo que pasa en la isla de Lanzarote, ¿no? La verdad Y que sí. además los padres pasando penurias y hasta peligro. Lo verá usted encaramados en los muros y en la pantalla Sí, señor. para ver a sus hijos. En fin, es realmente inaudito. Y solo por pedir que se cumplieran las normas sanitarias, pues se tachó a coalición prácticamente en una agresiva nota de prensa de la presidenta de no importar poner en riesgo las vidas de la gente por hacer política. Es tremendo, ¿no? Claro, y en el resto de las islas que se está permitiendo y se está cumpliendo con esas medidas de seguridad, es diferente la isla de Lanzarote del resto de las islas. Sí, sí, es diferente en eso, es diferente en la cultura, como usted sabe que no se permitió en los niveles 3 y 4, donde también estaba permitida en toda España y en Canarias, por supuesto, y en tantas otras cosas, ¿no? ¿Usted no cree que la mesa esa insular de alcaldes no tiene motivo de ser? Porque además están perdiendo autonomía los diferentes Mm, ayuntamientos y le están brindando a esta señora una plataforma promocional terrible, porque ella es la que manda y ordena en toda la isla. mm. Bueno, la mesa yo sí creo que tiene, tuvo y tiene una razón de ser para coordinar acciones, no solo en relación con el COVID, sino con tantas otras cosas. Por ejemplo, ahora la recuperación económica, ¿no? Vamos a ver, ¿no?, qué hace el Cabildo, por cierto, con las ayudas a los autónomos y pymes, que yo creo que también podría ser objeto de abordaje en esa mesa insular. Coalición Canaria ha propuesto en el día de ayer que sea extensiva al menos hasta las pequeñas empresas, porque hoy están fuera. Es decir, si usted tiene 12 trabajadores, no tiene derecho a esas ayudas del Cabildo porque pasa de 10, ¿no? Cuando Fuerteventura, por ejemplo, sí que ayudó, ¿no? O el Cabildo de Gran Canaria. Fuerteventura ya ha habilitado 16 millones de euros entre los 6 de 2020 y los 10 de 2021. Por eso pedimos también que en lugar de 6 millones se habiliten al menos 15 en la isla de Lanzarote. ¿Por qué? Porque Lanzarote y Fuerteventura tienen unos indicadores terribles desde todo punto de vista: desempleo, de destrucción de empresas, de personas en ERTE. En Lanzarote hay más gente en ERTE que en paro. Esto es realmente inaudito.
no pasa en ningún lugar de Canarias y diría que de España, no sé si en Baleares tal vez. Sin embargo, no hay un plan de rescate específico para las islas orientales, café para todos, las ayudas del gobierno de Canarias. Oiga, pues al menos, si podemos, demos una ayuda que realmente sirva para salvar las empresas. Este tipo de cuestiones también debieran abordarse, entiendo yo, en la mesa insular, más allá de las sanitarias, y desde luego en aquellos casos en los que se invade la autonomía municipal, como usted bien ha dicho, y es el caso de las instalaciones deportivas, culturales, o los propios mercados agrícolas, que en ese caso lo hicieron. Es verdad que no se hizo ruido, pero se desmarcaron en Aría o en Tinaja, se abrieron los mercados agrícolas, como ahora se van a desmarcar si el Cabildo insiste en su empecinamiento en no permitir el acceso al público en las instalaciones deportivas, y como yo espero que hagan, si alguna vez Dios nos lo quiere, volvemos a nivel 3 con la cultura, porque es necesaria y porque lo permite salud pública. No, sí. Además, ustedes dentro de esta petición pidieron que de alguna manera se ampliara estas ayudas hasta aquellas empresas que tienen 50 trabajadores, como mínimo. Sí, lo acabo de decir, se habla mucho de pymes. Pymes son microempresas medianas, perdón, pequeñas y medianas, hasta 10, hasta 50 y hasta 250 trabajadores respectivamente. Hombre, hasta 250 entiendo que es responsabilidad pues del Estado, de la propia comunidad autónoma, y ya no les digo las grandes empresas, pero al menos a las pequeñas. Es que usted conocerá, como yo, a un montón de empresas de la isla que las hubiese ido regular antes de la pandemia, que tienen más de 10 trabajadores, que suelen tener entre 10 y 20 Sí, señor. trabajadores, y claro, que toda esa gente que de fuera, porque el Cabildo considera que el corte es hasta 10 trabajadores, nos parece un despropósito, y como decía antes, todos los indicadores aconsejan, porque si fuera a decir que no podemos, pero con los 100 millones de euros de remanente, seguramente. Ellos esperan que el turismo salve la situación, pero muchas ya han cerrado y otras cerrarán en los próximos meses. Debieran hacerlas extensivas hasta las de 50 y además aumentar las cuantías. ¿De qué le sirve a un autónomo 1.500 euros tras un año de pandemia, o una empresa con 10 trabajadores 2.500 euros tras un año de pandemia? Pues de muy poco, ¿no? La verdad que sí. Y ya como última pregunta, Pedro, de tu punto de vista personal, con el corazón en la mano, ¿cómo valora la gestión de esta presidenta frente al Cabildo? Bueno, yo soy la oposición, ¿qué le voy a contar? Ahí están algunos datos objetivos. Ellos que presumían de venir a dignificar la institución, que han cesado a una quincena de jefes de servicios que tienen a la mitad de la plantilla, pues si no está de baja, muy desmotivada. Hay cosas que no trascienden. El COVID lo ha tapado absolutamente todo, pero por ejemplo, la ejecución de las inversiones, cuando más lo necesitábamos en el 2020, rozó el mínimo histórico. Dirán que era por la pandemia, pero es que la construcción en Lanzarote en el año 2020 aumentó en el ámbito privado y apenas llegó a un 7% de lo presupuestado. Le digo, le repito, el índice más bajo de la historia, 4 millones de euros en el año 2020. El año 2021 nos tememos que no va a ser mejor. Este es solo un indicador, pero le aseguro que hay otros muchos, especialmente en las áreas, esto quizás otro día hablemos de ello, de responsabilidad directa de la presidencia, llámese reserva de la biosfera o planeamiento insular, plan de la Jeria, Perú del archipiélago Chinijo, etcétera, etcétera. El movimiento ha sido cero hasta el día de hoy, ¿no? Por cierto, me acaba de llegar ahora mismo por WhatsApp una pregunta de un vecino de La Graciosa. Me dice, pregunta por las subvenciones de saneamiento, si Coalición Canaria va a ir adelante con su antiguo proyecto para La Graciosa. Bueno, Coalición Canaria no puede ir ni adelante ni hacia atrás con los proyectos que tenía en el gobierno de Canarias o en el Cabildo de Lanzarote, porque no gobernamos ninguno de los dos sitios. Desde luego que iríamos si estuviésemos en el gobierno como hicimos en el pasado cuando se habilitó por la vía de emergencia, o pues aquellos 5 millones de euros que permitieron eh, las infraestructuras que hoy hay. Es verdad que no se terminaron, que faltaba algún tramo, y supongo que el oyente se estará refiriendo a una partida que también se llegó a comprometer para ayudar a las conexiones, Sí. a los comercios, a los negocios y a las propias viviendas en la isla de Graciosa, porque de nada sirve el sistema si no está conectado.
Honestamente, no sé en qué ha terminado o parado esto, pero seguro que si le preguntamos al gobierno dirá que es culpa de Coalición Canaria 2 años después de no estar. No tengo mucha duda. Pues la verdad que, Pedro, muchísimas gracias por tu intervención en el día de hoy. Sabes que cuando quieras tienes disponible este programa y esta emisora, pues para dar a conocer a la población la labor que está haciendo el grupo de gobierno, pero también la labor necesaria que está haciendo el grupo en la oposición. Caballero, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, un placer, buenos días. Hasta O luego, tardes buenas ya. tardes. Chao. Contigo.